como todos los días, necesitamos que el Señor sea quien nos guíe con su espíritu a la verdad. Y le pido que me ayude y nos ayude a todos nosotros a edificarnos espiritualmente en Cristo y a través de su palabra. Con esa confianza entonces, tomando un poquito de lo que habíamos venido estudiando, ¿cierto? Referente a que nuestras palabras nos juzgan, nuestras palabras seremos juzgadas por ellas, seremos condenados por ellas. La idea del estudio anterior era que nosotros valoráramos lo que confesamos con la boca, porque aún estando condenados, ¿cierto?, por el solo hecho de confesar a Jesús de corazón sincero, nuestros pecados no son perdonados. Ocultar nuestra iniquidad no tiene ningún sentido ante Dios, las conoce. Por lo tanto, el que confiesa ante Dios su iniquidad, ¿cierto?, alcanza el perdón de los pecados, como leímos en el Salmo, ¿cierto?, y explicado por Pablo en el mismo Romanos, ¿cierto?, capítulo 4, la dicha de aquel hombre es que el Señor no imputa pecado. Así que lo que realmente Dios quiere es que andemos delante de Él con un corazón sincero. Y que entendamos de que nuestra boca, ¿cierto?, como dice Santiago, que en algún momento puede ser inflamada del infierno, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que estar siempre juzgando lo que decimos. Y antes bien conscientes de que todo lo que pueda salir de nosotros, no hay problema con ello. Generalmente, pues, nosotros mismos, si no nos damos cuenta, están engañándonos nosotros mismos con nuestras propias palabras, con lo que pensamos, decimos de los demás. Eso es lo que quisimos, en nuestro modo, establecer, y que sea una permanente actitud nuestra, no andando afligiéndonos, no, sino que alerta, ¿cierto?, a lo que decimos, a lo que pensamos respecto a los demás y lo que confesamos respecto de Dios. Porque tenemos un mal tesoro o un buen tesoro, y lo que debe primar es el buen tesoro en nuestro corazón. De la abundancia de lo que hay en el corazón, ¿cierto?, de eso va a hablar la boca. Esa fue la reunión, el resumen de lo que vimos anteriormente. Así que hay muchas cosas más que podríamos haber visto, pero el resumen es eso, ¿cierto? Y ahora pasando a otro aspecto de esto que estamos hablando también, en toda esta debilidad humana que tenemos nosotros, sabemos, ¿cierto?, que hay un Dios desde el cielo que está atento a lo que hacemos y decimos, pero que también Él ha tomado una actitud que hace la humanidad que a veces es muy incomprendida. Y como ejemplo de esto puedo tomar, por ejemplo, sin tocar el texto, referente al advenimiento de Jesucristo, su regreso. Cuando uno habla de esto a la gente, y tomo el caso de lo que me ocurrió a mí con un jefe que yo tenía hace mucho tiempo, muy joven, cuando trabajé con él, pero hablaba, le había visto y me decía, sí, pero siempre he dicho, decía mi jefe, que iba a venir, y no ha venido, ¿eh? Así como riéndose y burlándose. Yo le decía, precisamente, le digo yo, tomaba la Biblia y le decía yo, es lo que dice que la gente hace en el tiempo final. Pedro dice que habrá burladores, dice, que preguntarán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y dice que la respuesta clara es de Pedro, ¿cierto? Que el Señor no retrasa su promesa, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, esta aparente no manifestación de Dios en el mundo, aparente, porque lo que estudiamos en otros domingos anteriores era que la obra de Dios se ve a través de las cosas hechas, ¿cierto? De tal manera que las obras eran inexcusables. Pero aún así, en esa inexcusabilidad, la gente siempre nos dice, bueno, ¿y qué pasa? Dice que ha venido y no va a venir, ¿cierto? Yo le respondía a veces muy duramente diciendo, pero no va a venir cuando tú quieres, sino cuando Él tiene determinado hacerlo. Y Él prometió venir, y otra cosa, no va a avisar, no te va a avisar, solamente te va a decir, de la higuera aprende la parábola, cuando ves que florece es porque está cerca del verano. Entonces, si tú no conoces las señales que anuncian su venida, ni menos te preocupas de eso, vas a estar confundido, no vas a saber. Pero el punto es que la gente siempre a Dios le cuelga esta idea de que dice como que prácticamente Dios está olvidado, ¿cierto?, de lo que nos pasa, como piensan por ahí unos teólogos muy escépticos ya, que de teólogos no les queda nada, que prácticamente Dios sería una persona que creó el mundo y de ahí se fue de viaje, ¿no? Esa es la idea que plantea. Pero Dios no es así, Dios está atento y lo que ha hecho es otra cosa, ¿cierto? Lo que el mundo realmente desconoce. Vamos a leer algunas cosas, por ejemplo, vamos a darle un marco bíblico a esto que está en Génesis. A establecer algo que la gente se olvida mucho, ¿cierto? Sobre todo a veces los creyentes. En Génesis 3, Adán y Eva, ¿cierto?, fueron engañados por la serpiente, que era el diablo.
De hecho, Pablo lo explica. Un segundito. Dice, debido a la astucia de la serpiente, ¿cierto? Parte preguntándole una pregunta capciosa, ¿cierto? Así que Dios, y de esto se puede entender que lo que queda es impregnar en el corazón de Adán y Eva era que Dios era malo, ¿cierto? Era egoísta. ¿Con qué Dios? Con que Dios no quiere que comas de todos los árboles, mira, ahí está tu Dios, no un mezquino. Y la mujer responde, ¿cierto? Cae en hablar con ella, ¿cierto? Podemos comer del fruto de los árboles, ¿cierto? Pero de ese que nos prohibió no podemos. Entonces, inmediatamente y usted lo ha leído esto varias veces, aquí se lo voy a... Pero me remito a lo que dice el verso 3, dice, más del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis porque no muráis. Pero lo que Dios estaba dando entonces es, ¿qué cosa? Un conocimiento. Obediencia. Estaba dando un conocimiento. Le estaba pidiendo conocer algo. La serpiente tenía razón en el sentido de que había un conocimiento implícito del comer del árbol. De hecho dijo, serán abiertos otros ojos, seréis como dioses sabiendo el bien y el mal, lo cual era cierto. Iban a conocer el mal. Ellos nacieron inocentes. De hecho, estaban desnudos, dice, y no se avergonzaban. La vergüenza nació después, porque hay una apertura de ojos después de comer algo. O sea, en el fondo, el hombre, por decirlo así, cuando comió, recibió una revelación acerca de lo que es el lado oscuro de cómo hacer las cosas. O la otra forma de ver las cosas. Y estaba ahí. Y Dios le dijo, no coman de esto. Entonces el ser humano comió, ¿cierto? Bajo condición de muerte. Y dice, no muráis. La serpiente había dicho, no moriréis, ¿cierto? Lo cual es mentira, vemos ahora que moremos, ¿cierto? Y el verso 5 en el fondo siempre tachando a Dios de egoísta, de que quiere quedarse con él con todo lo mejor, etcétera, etcétera. Y dice, más sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Es decir, serán abiertos vuestros ojos es una revelación, porque no es que así, voy a hacerlo bien, bien claro, chicos, que usted va a abrir los ojos así, ¿no? Significa que su mente, ¿cierto?, va a poder percibir o darse cuenta de cosas que antes no se daban cuenta. El mal es así. Ahora, si tomamos lo que Jesús dice, que del corazón salen los malos pensamientos, etcétera, 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 evidentemente eso quedó residente en nosotros. De hecho, David dice, ¿no? El pecado me ha conocido mi madre, es decir, es algo que nuestros hijos heredan, ¿cierto? Junto con la sabiduría, ¿cierto?, que podamos tener común, viene la ciencia del mal. Es decir, es algo que sabemos hacer. Llegado a cierto momento, opera en nosotros. Entonces, este aspecto nunca lo toman en la iglesia, no le dan mucho énfasis a esto porque piensan que tiene una serie de confusiones entonces en cuanto a este texto. ¿Por qué no puedo estar confundido? A mí me podrán decir quizás, pero es evidente que la apertura de ojos aquí es un conocimiento que nos permite ser como Dios. O sea, para el maligno, ser Dios es saber el bien y saber el mal. Pero el punto es que el mal tiene esta característica, te hace esclavo de él. Y solo Dios puede no ser esclavo del mal, y eso es lo que hemos aprendido por conciencia hasta el día de hoy. El único bueno que va quedando en el universo es solo Dios. De hecho, Jesús lo dijo. No hay nadie bueno sino solo Dios. Y no es que él sea malo, sino que él en gloria, dando gloria de Dios, Dios verdadero, dijo, solo bueno, hay uno solo, Dios. O hay uno solo bueno, Dios. Entonces, si es así, si solo Dios es bueno, en sus intenciones, él por algo sabía, ¿no?, de que el mal en sí tiene esta característica. Se te pega a los huesos y no sale de ahí más. La maldad, dice por ahí un profeta, dice, está pegada a sus huesos.
El leopardo no puede mudar las manchas, el latino no puede mudar la piel. Es decir, una vez que el mal entra en ti, no sale, de que se queda ahí y te es un estorbo. Entonces siempre está fraguando esto. Y la única forma de que se extinga el mal en ti es que te mueras. Por eso que el castigo que recibió el ser humano es ser muerto. Misericordiosamente, porque Dios no lo ejecutó ahí mismo, sino que Dios le permitió una esperanza, le permitió tener descendencia. Y esta descendencia, ¿por qué era esperanzadora? Porque ahí de esa simiente se levantaría alguien que aplastaría la cabeza del serpiente. Todo esto que he leído lo pueden ver ustedes en el capítulo 3, versículo 14 dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer, y tú le herirás en el calcañar. Es decir, será siempre ¿sabe lo que es herir en el calcañar? Bueno, tiene que pensar como un poco antiguo, ¿cierto? Va por un camino polvoriento y la serpiente, ¿qué es lo que hace? Está oculta y te pega un tarascón. El mal es así, ¿cierto? Nos está siempre erizando, nace en nosotros, nos está tratando siempre de engañar nosotros mismos. Lo más terrible es que tenemos que luchar con nosotros mismos. Es fácil percibir el error ajeno, pero el de uno es más difícil de darse cuenta. Y solo Dios con su espíritu te puede dar cuenta, y eso es lo que estamos tratando de hacer y activar en nosotros con los estudios anteriores, la percepción de este mal que quiere expresarse a través de las palabras. ¿El calcañar, hermano, son las piernas? Tobillo. Ah, no, tobillo. Sí, tobillo ahí. Eso es lo que hace la serpiente. Entonces, pero la promesa era que la siguiente de la mujer, que aplastaría la cabeza de la serpiente, y todo lo que entiende en eso, que una que quería la cabeza a una serpiente es mortal. Es ahí donde tiene su punto de... Así que había una promesa. La única promesa que les quedó a ellos es esperar una descendencia de la mujer que aplastara la cabeza de la serpiente, como dice que está escrito, ¿cierto? Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, por algo vemos en Apocalipsis, ¿cierto? Esta batalla, ya hay una simiente de la mujer, ¿cierto? Que está a punto de ser parida por una mujer, y el dragón quiere devorarlo, pero fue arrebatado para Dios y su trono. O sea, ahí vemos el cumplimiento en la muerte y resurrección de Jesucristo, que esta simiente de Cristo guardada a la diestra, con la promesa de que Dios nos matamos nosotros. Y el mal y la muerte, no, es solamente, le queda poco tiempo. Porque cuando el Señor venga y nos levante, no va a librar de la potestad de la muerte. Esa es la enseñanza. Y por eso es que Dios dejó al hombre que viviera. Pero ¿cómo nos dejó viviendo? De una forma en que siempre fuéramos amonestados, ¿cierto? De esto mismo, y lo aprendieron. ¿Qué pasó? ¿Cierto? Sin entenderlo nada, en el 3 al final dice, aparte de que el hombre fue condenado, ¿cierto?, a ganarse el pan con más trabajo que antes, porque cuando Dios nos bendice la tierra hay que ponerle más empeño. Dice en el 17, y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espino y cardo te producirá, y comerás hierro del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Ojo, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y en polvo serás tornado. O sea, desde la perspectiva de Dios, nosotros somos un ser que fue tomado y hecho de la tierra. Eso es nuestro origen. Si somos polvo, como decía Salomón, ¿cierto? Antes Salomón en los libros de Eclesiastés, antes que el polvo vuelva al polvo. ¿Recuerda? El mismo concepto. Entonces, de aquí nace una concepción interesante que tenemos que siempre manejar. Lo que somos polvo. Somos sacados del humus. De hecho, dicen que la palabra hombre proviene del término humus, que significa tierra. Lo que busca las explicaciones de las palabras. Y hombre, entonces, es porque fue tomado de la tierra. Entonces dice: entonces,
después del 19, leemos el 20, dice, y llamó el hombre, dice, el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Y Jehová dice, y Jehová, Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y vistiólos, y dijo, Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. O sea, la verdad que ellos habían adquirido un nuevo conocimiento acerca del mal, ¿cierto? Dice, aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Es decir, aquí empezamos a ver de que Dios no solo condena al hombre a morir, sino que lo separa de él. Es decir, Dios le niega la vida eterna. Porque dice aquí, y sacó Jehová del huerto del Edén, ¿cierto? Y sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la cual fue tomado. Mire cómo vuelve a explicar esto. Fue tomado, se fue hecho en otras palabras. Verso 24, echó pues fuera al hombre, puso al oriente del huerto de Edén querubines, cherub, en los de 6 alas, ¿cierto? Y una espada encendida que se revolvía a todos lados para que guardara el camino de la vida. O sea, Dios le prohibió a través de estos ángeles de que ellos pudieran comer del árbol de la vida. En otras palabras, Dios lo condenó a la mortalidad en vez de la inmortalidad, la cual tenía acceso a cada vez que comían del árbol de la vida. O sea, no fue suficiente para ellos vivir para siempre, quisieron saber algo más, ¿cierto? Lo cual Dios quiso dárselo. Entonces, si alguien dice, bueno, ¿y por qué no? Dios conocedor es de lo que somos, ¿cierto? Hasta dónde podemos. El mal no puede sino ser refrenado sino por Dios. Nosotros no tenemos esa capacidad. De hecho, no la tenemos. Está probado. Nuestra propia experiencia con lo que ha pasado en el mundo, ¿cierto? La Biblia habla, dice, no hay justo ni uno, no hay que buscar a Dios, te vas a apartar, no vas a tomar chinuti, pero lo cita el apóstol Pablo Romanos capítulo 3, usted lo quiere repasar. Pero aquí quiero partir diciendo que, ¿cierto? No solo tenemos un problema que estar atento, que es el hecho de que el mal está en nuestro corazón y está siempre tratando de salir a través de nuestra boca, y nosotros a veces perdemos la sensibilidad de ponernos de acuerdo con eso, sino que también estos pensamientos que nos suben pasan a decirnos, pero si Dios, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Él no habla a la gente? ¿Por qué está tan lejos? ¿Por qué no? Partimos primero que el contexto es que Dios nos echó del Edén. Entonces partamos diciendo que el hombre está fuera del Edén. Es decir, Dios lo expulsó y le condenó a muerte. Entonces aquí empieza el problema. Aquí dice la gente, bueno, ¿qué malo tiene conocerlo más? Las profundidades de las tinieblas, como algunos dicen por ahí. Pues hay uno que les encanta mucho eso. Lo ven hasta como un recurso, por ejemplo, los satánicos. Tuve la posibilidad de leer el libro, la Biblia satánica, y para ello poner la otra mejilla es algo realmente aberrante. De contrario al espíritu de supervivencia es. Si uno pone la mejilla termina muerto, el espíritu tratado como una presa. Así como piensa los que se han hecho más muy poderosos, que supuestamente según ellos, siguiendo la ciencia del mal. Acá entonces vemos que Dios algo ve en esto que nos expulsa, nos deja fuera. Entonces, si ustedes pueden decir, ¿dónde vivo yo? Usted mira su casa, está bonita, está linda, pero si lo miro de la perspectiva espiritual, estamos fuera de la presencia de Dios, estamos alejados del Edén, no estamos con Dios. ¿Comprenden el concepto de lo que quiero decir? Es decir, no podemos nosotros pensar que Dios va a estar tan cercano a nosotros como lo estaba con Adán en el Edén, que le hablaba. Ahora, ¿cómo nos habla Dios? A través de los profetas. Nos habla cada uno. Y hasta antes Adán tenía el privilegio de hablar con Dios, cara a cara, como lo hacía Moisés. No existía el profeta. Él era un profeta porque oía a Dios. Y su esposa también. Entonces, esto es una diferencia que ha pasado el tiempo y la gente ya lo ha considerado normal vivir así como vivimos. Pero vivimos alejados de Dios, porque Él ha puesto una pared divisoria entre nosotros y Él.
Él se alejó de nosotros, ¿cierto? Pero se alejó de nosotros, puso distancia por desprecio o por algún propósito benéfico en el fondo. Eso es lo que pregunto yo. Porque muchas personas a esta distancia que ven como que empiezan a pensar que Dios se fue, ¿cierto?, de vacaciones, ¿cierto?, y nos dejó solos, y estamos aquí solitos, nosotros no vamos. No, no es así, ¿cierto? Y lo que quiero plantear en el fondo es que, primero, así como deseo, sería yo que todos abriéramos la percepción de poder juzgar bien lo que hablamos y decimos todos los días, cada rato, lo cual solo Dios puede dar eso, para que no seamos engañados en nuestro corazón, ¿cierto? Vamos a ver que el mundo en que vivimos empieza a palidecer un poco, o sea, este no es el mejor lugar del mundo donde vivimos. Y cuando uno no tiene un discernimiento, no piensa en otro lugar. ¿Usted está conforme con este mundo como es? ¿Está conforme donde vive? Puede ser un lugar muy tranquilo, pero si usted mira un poco más allá, ve que hay gente que también padece y padece de lo que mismo ellos se hacen unos a otros, la delincuencia, la que vamos a hablar, la corrupción, la que vamos a hablar, y finalmente la verdad no se habla, no se dice, y si se dice se tiene problemas, etcétera, etcétera. Tarde o temprano pasa de que uno pierde la percepción espiritual y piensa que el mundo que Dios quería para nosotros era este. Entonces Dios nos ha puesto en esta condición, estamos lejos del paraíso. De hecho, si ustedes se fijan en el caso de Caín, no lo voy a leer, ustedes lo pueden leer su libro. Cuando mató a Abel, Dios lo maldijo, con una maldición terrible que nunca se iba a reproducir nada de lo que él plantara, porque recuerden que él era el labrador. Y tuvo que huir delante de la presencia de Dios, y Dios puso una señal sobre él para que no lo matara. O sea, otro estigma más que Dios dejó en él, ¿cierto?, por haber matado a su hermano. Y nosotros, como Adán, ¿cierto?, también, ¿cierto?, no obedecemos a Dios. Si eso es ser Dios, como plantea la serpiente, no tiene ningún sentido ser Dios, como no él lo entendía. Desobedecer a Dios y que Dios se aleje de nosotros y nos deje fuera del Edén. La gente dice, imagínense este mundo a pesar de todo que Dios nos lo bendice como el huerto. Un huerto, ¿saben la diferencia entre un huerto y el campo? Cuando ustedes van al sur y ven lugares bonitos, ¿cierto? Lugares salvajes, lugares verdes, pero un huerto, ¿qué diferencia tiene con los demás? Lo que se puede decir es lo siguiente, que se nota que hay un cuidado especial en ese lugar. O sea, de todo lo bueno que Dios había creado, es el lugar donde Dios, nuestro Dios, ¿cierto?, había puesto su mayor bendición, y además el trabajo del hombre era labrarlo y cuidarlo. Si ustedes lean el Génesis van a encontrar esa declaración. Pero estamos alejados, ¿cierto?, alejados de Dios, porque Él ha puesto la diferencia, y fue bien, fue el severo, o sea, puso ángeles de Dios que nos impidieran participar de este árbol de la vida. Ahora este árbol de la vida no está en la tierra por si lo quieren buscar, pero muchos que lo buscaron en tiempos pasados, aventureros, pensaban que podía estar en el árbol de aquí, está arriba en la Nueva Jerusalén, lo pueden encontrar en Apocalipsis, lo dice. Finalmente, existe entonces una separación que el mismo Dios ha hecho, y eso es lo que nosotros no nos damos cuenta. Así que estamos lejos porque Él ha hecho la diferencia, ¿ya? Está fuera del hombre del Edén, por lo tanto, alejado de Dios. Dios puso distancia respecto a él. Y eso lo hace un padre cuando está molesto con alguien. Si yo muestro la misma actitud con un hijo que hace el mal o que hace el bien, no va a haber diferencia para él, ¿cierto? Dios quiere que veamos la diferencia de lo que está en su gloria, en su regazo, o lo que está alejado de él. Bueno, eso es un texto que hay que considerar. Si nos vamos ahora a Isaías, disculpen, el capítulo 57. Dice en el verso 1 en adelante, Isaías 57, del 1 en adelante.
Dice así: perece el justo, y no hay quien pare mienta, versión antigua, o se dé cuenta o entienda. Y los píos son recogidos. Fíjense, esto, aprendamos de esto, es algo bien profundo. Y los píos son recogidos, y no hay quien entienda, o pare mienta, como decía yo, que delante de la aflicción es recogido. Es decir, para que se entienda, y esto para conocimiento general, no es el tema que estamos tratando, pero cuando una persona a veces muere antes de lo que uno pensaba que tenía que morir, Dios a veces nos da descanso en la muerte, porque nos va a levantar, para que no vivamos aflicciones. Nunca lo hace por un mal motivo, para el justo, ¿cierto? Para el que cree. Entonces, y dice recogido porque es Dios que lo está recogiendo, y la promesa de este recogimiento es la promesa de la resurrección. Y dice aquí después: entrará en la paz y descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Es decir, ¿cuál es la promesa para el justo? Aunque muera joven o muera antes, ¿cierto? De que va a descansar. ¿No dice eso mismo Dios de los que mueren en el Señor? Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Bienaventurados los que van en adelante mueren en el Señor, dice el libro de Apocalipsis, porque descansarán de sus trabajos y sus obras con ellos siguen. Luego leemos cuando estudiamos Apocalipsis. Pero también te descansan, ¿cierto? ¿En qué? En la promesa de la vida eterna y la resurrección de Jesús, ¿cierto? Pero ¿qué dice respecto al resto? Que no tiene esta esperanza y esta expectativa. Dice: más vosotros llegados, hijos de la agorera, que es una agorera, una adivina, dada adivinaciones, ¿cierto? Cosas que Dios les prohibió y hacer otros pueblos con los cuales fueron echados, no en el tiempo de Israel. Para vosotros, dice, llegados acá, hijos de la agorera, generación del adúltero, dice, de la fornicaria. ¿De quién os habéis mofado? O sea, está hablando de lo que, ahora no de los píos, de los justos, de los que toman en consideración la palabra de Dios. Está hablando de los que se burlan de Dios. ¿Contra quién ensanchasteis su boca? O sea, no solamente han hablado contra Dios, sino que han hablado contra Dios. Y se han mofado de Dios. ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, simiente mentirosa? Dice: que os enfavorizáis en los ídolos, debajo de todo lo lumbroso, que sacrificáis los hijos en los valles, debajo de los peñascos. En las pulimentadas piedras del valle está tu parte. Ellas son tu suerte, y a ellas derramaste libación y ofreciste presente. ¿No tengo yo de vengar estas cosas? O sea, ellos adoraban a otros dioses secretamente y después masivamente cuando el pueblo caía en la idolatría. Y contra ellos Dios habla, ¿cierto? Habiendo él salvado a Egipto, ellos volvieron a la idolatría. Dice: sobre todo monte alto y empinado pusiste tu cama, y también subiste a hacer sacrificio. Y tras la puerta, y esto, ojo para los que tienen comprensión espiritual, y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro que a mí te descubriste, y subiste y ensanchaste tu cama, hiciste con ellos alianza, amaste su cama donde quiera que la veía. Es decir, cuando se produce lo siguiente, yo me fijaba que en algunas casas, cuando entraba, de muchas casas, generalmente algunas parejas tienen por costumbre poner una foto de cada uno de ellos. La foto de una vez del marido y de la mujer, juntos, como sea, yo dos juntos, una foto. Leyendo este texto, porque yo soy lento, entiendo que ellos cuando están solos miran la foto, se acuerdan del que no está en la casa. Y una forma de mostrarse amor es, ¿cierto? Una forma de mostrarse cariño, de recordarse, pero en la foto estando vivo, se acuerdan, aunque no esté en ese momento. Y nos hace pensar en esa reflexión. Pero Israel, ¿cierto? Siendo que Dios las había tomado como pueblo suyo, como esposa, ¿cierto? En vez de tener su recuerdo de Dios, ponía su ídolo detrás de sus puertas, como símbolo de protección, en vez de Dios que los había sacado de Egipto. Entonces, Dios hace una comparación, ¿cierto? Entre un pueblo que habiendo sido amado por Dios, ¿cierto? Se apartó de él, respecto de lo que pasa entre una pareja. Lo que debe ocurrir con nosotros es que así como amamos a Dios, y entendamos cómo Él ama, o sea, Él ama de corazón verdadero, y también quiere que nosotros seamos así. Y eso lo puede dar Dios en los corazones, ¿cierto? Pero no voy a eso, voy a otro cosa, no a ese tema, sino que a lo que dice después, que me sorprende cuando lo leo.
Dice, verso 9, y fuiste al rey con ungüento y multiplicaste tus perfumes y enviaste tus embajadores lejos y te batiste hasta lo profundo. Es decir, Dios terrible considera Israel su infidelidad el hecho de que cuando tenía problemas pedía ayuda a los asirios, a otros pueblos en vez de a su Dios. Eso era como cometer infidelidad en un matrimonio. Él tenía un solo Dios, un solo marido en quien tenía que confiar. Entonces dice, verso 10, en la multitud de tus caminos te cansaste, dice. Mas no dijiste, no hay remedio. Hallaste la vida en tu mano, por lo tanto, no te arrepentiste. Este es el versículo. O sea, a pesar de que Dios tuvo misericordia y la sobrellevó, el hecho de que Dios a ti no te juzgue hoy por algo que haces no significa que Dios no lo sepa, sino que Él ha tenido misericordia y ha prolongado su misericordia sobre ti. Y mucha gente, sobresaliendo que ha hecho lo malo, no se arrepiente porque dice, todavía estoy sano, no tengo problemas, tengo la vida en mí. Y mientras la vida no la ven en peligro, no se vuelven a Dios. Eso es lo que le pasa a la persona que está en incredulidad, en ateísmo, como se llama particularmente, ¿cierto? Israel era un pueblo ateo, o sea, había dejado de creer en su Dios. Creía en cualquier otro Dios menos en el Dios verdadero. ¿Por qué Dios verdadero? Porque Dios mostró su mano salvadora en Egipto y tuvieron ellos por testigo por muchos años a toda la generación que Dios salvó de Egipto, que vio todos los milagros que Dios hizo, y también toda la generación que obró por mano de Dios para sacar del territorio todas las naciones que estaban ahí. Dios mostró su poder. De hecho, hay muchos cánticos en los salmos que hablan de las valentías de Dios, que después también Dios mostró incluso a través de David. Pero ellos olvidaron todas estas obras de Dios, ¿cierto? Así como una mujer olvida el amor de su marido, ¿cierto? Y tiene en su recuerdo otra cosa. Pone un ejemplo de Dios. Es así, para que lo podamos entender. Dice, entonces, verso 11, ¿y de quién te asustaste y temiste que ha faltado a la fe? Y no te has acordado de mí, ni te vino el pensamiento. Yo he disimulado desde tiempos antiguos y nunca me has temido. Es decir, anotamos entonces ese versículo, Isaías 56, 11. Isaías 57, 11. Yo he disimulado. ¿Todo cuánto tiempo? Nunca. Desde tiempos antiguos. ¿Qué es disimular? Cuando uno ve una ofensa, no considerarlo. ¿Se acuerda que hay un proverbio que dice eso? Honra del hombre, dice, es disimular la afrenta. Es decir, cuando uno es ofendido, no considerarlo. Esa es la actitud de los cristianos. Dios es así. Por mucho tiempo, pero Él disimula nuestra condición porque es paciente. Pero mucha gente no entiende mal a Dios, piensa que Dios está ahí pasivo, sin hacer nada, que no le importa nada. Cuando lo que Él está ejerciendo es misericordia. Y como Dios no los ahoga ni les aprieta el cuello, piensan que por eso está todo bien, ¿cierto? Cuando empezamos a ver las cosas complicadas, ahí no llegamos allá. Pero es así, hermanos, sí somos nosotros, ¿cierto? Los seres humanos no conocemos la clemencia de Dios. Pero cuando buscamos su perdón, empezamos a entender a Dios. Y empezamos a comprender cómo Él es con nosotros, cómo ha tenido misericordia, ¿cierto? De hecho, por ejemplo, la fe es un don de Dios. Y Dios tuvo compasión de nosotros, nos consideró para que naciéramos por la fe hijos suyos, ¿cierto? La fe ha sido un don que le ha puesto en nuestro corazón, como vamos a estudiar otro domingo. Pero ya vemos dos cosas. Por ejemplo, Dios ha hecho separación, ¿cierto? Y que Dios ha disimulado, ¿cierto? Hace mucho tiempo nuestras culpas, para no hacer juicio. Y cada vez que hizo juicio, lo hizo con acotado, ¿cierto? Para dejar ejemplo, pero no juicio consumador,
porque es misericordioso y compasivo. Es un Dios compasivo y es un Dios misericordioso. Ahora, que esto nosotros lo podamos integrar en la fe, eso depende del Espíritu de Dios, porque yo creo que nosotros, esto es muy fácil olvidar. De hecho, de esto habla Dios cuando dice, por medio de Jesucristo, ¿cierto? Nos dice el Señor Jesús, que Él hace que tu sol salga sobre malos y buenos y que llueva sobre justos y injustos. Entonces, ni siquiera yo me atrevo a condenar a alguien porque yo sé, ¿cierto? Que lo que juzga a otro me condena a mí mismo, ¿cierto? Lo que sí puedo decir arrepentido, ¿cierto? Como yo también, el Señor me ha combinado eso, que el reino de los cielos se acerca. Dos cosas entonces, vivimos, tenemos contexto, ¿cierto? Tenemos un corazón que tiene un mal tesoro. Dios ha puesto un buen tesoro. Y decía que de la abundancia de él hablemos, y de lo que sale de nuestra boca debemos estar cuidado, porque por la palabra seremos condenados, seremos juzgados. Pero ahora el mundo externo en que vivimos, ¿cierto? Las naciones, la tierra misma, es un lugar que ya no es el paraíso de Dios. Dios se alejó, le impidió al hombre vivir para siempre, para que no viviera eternamente, ¿cierto? Porque imagínense que el mundo como es hoy se eternizara. ¿Habría esperanza para el pobre? ¿Para el menesteroso? ¿Que algún día esto termine? No lo habría. Entonces por eso Dios en su misericordia, por poner un ejemplo, por ponerlo más, ha acotado la vida del hombre, ¿cierto? Y nos ha dejado, y nos dejó la esperanza en la descendencia. Y Dios procuró a través de nosotros, como hizo por ahí un profeta, una descendencia de Dios. Y esa descendencia de Dios es Cristo. Este es el que aplastó la cabeza de la serpiente. ¿Y cuándo la aplastó? Cuando con su muerte destruyó la muerte, como dice Oseas, ¿cierto? Con muerte dice, yo seré tu muerte. Él gustó la muerte con nosotros. Así que el contexto en que estamos es lejos del paraíso de Dios, y Dios disimulando de tiempos antiguos en su misericordia nuestras rebeldías contra Él. Porque es un Dios bueno, bondadoso, misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia y bondad. Y finalmente dice, no tendrá, dice, en menos dice el malvado, también lo bajo. Así que vivo tiempos de gracia, vivo tiempos en que Dios se ha alejado, y yo siento ahora, por el Espíritu de Dios, siento una lejanía que me hace sentir el deseo de estar algún día con Dios. Esta necesidad de ver a Dios la demostró David también. Dice, mi carne tiene sed del Dios vivo. Dice, ¿cuándo? Por ahí dice otro profeta, ¿cuánto compareceré delante de ti? O sea, ahora esta lejanía solo la percibe el creyente. ¿Qué decía Pablo? Quisiera partir y estar con quién? Con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero quedar en carne es necesario por causa de vosotros. ¿Qué les parece? Es decir, cuando usted cree en Jesucristo, le nace un hambre, una sed por el reino de Dios. Ya lo que le alegraba, que comúnmente la gente se alegra de sus posesiones, de su hijo, de lo que tiene, de lo que no tiene, de lo que lograba, de lo que no lograba, eso ya no le satisface. Y tiene una sed por lo espiritual. Y cuando eso es satisfecho con Cristo, por la esperanza de vida eterna, usted lo comprende y anhela estar algún día con el Señor. Y ya, ¿cómo se llama? Se transformaría en el siervo que clama por las corrientes de las aguas, del agua viva, ¿cierto? Como lo dice el salmista también. Así que esta lejanía es necesaria sentirla, porque si no nos acomodaríamos a esta vida para siempre y no volveríamos al reino de Dios. Así que Dios ha hecho esto de una multiforme sabiduría. Se aleja para que veamos la diferencia, pero también se aleja para mostrarnos misericordia y no herirnos permanentemente con juicio, y si lo hace es solamente juicio acotado para que veamos su parecer al respecto de lo que hacemos. Y saltando un poquito más adelante en el mismo capítulo, ¿cierto? Bueno, el mismo 12 tendría, sigamos en el verso 12. Dice, yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Cuando clamares, libres de tus allegados. Empero a todos ellos llevará el viento. Un soplo los arrebatará. Mas el que en mí espera, tendrá la tierra por heredad. ¿Qué les parece? Los israelitas se confiaban en otras naciones. De hecho, fíjense que hay mandamientos que decían
que no debían multiplicarse caballos, incluso, para que su confianza estuviera en Dios. Incluso dice la Escritura que no podían volver a hacer el camino de regreso a Egipto, nunca estaba prohibido para ellos, porque era como renegar de la salvación mostrada por Dios en Egipto. Así que dice, el que en mí espera, dice, ¿qué recibirá? Pondrá la tierra por heredad. ¿Espera usted en Dios? Esto ustedes, si quieren interesarse dónde está este caso, lo pueden leer en Hebreos 11. Ahí habla de una persona cuyo nombre empieza con A y que anduvo errante, ¿cierto? Viendo en tienda, y no recibió, cuando murió, ni un pedazo de tierra donde vivir. Dice, porque esperaba una ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Es decir, ahora aquí Dios nos construye otra cosa más, se aleja de nosotros, pero hay una promesa de heredar una tierra. Y esta tierra es la que habló por medio de profetas, ¿cierto? Aquí yo creo cielos nuevos y tierra nueva, decían los profetas. Y también Jesús dijo que hay un lugar en la casa de su Padre que ha aparejado para nosotros. Y los antiguos profetas, todos ellos murieron sin recibir la promesa, pero para que nos fuéramos perfeccionados sin ellos, dice el libro de Hebreos 11, ¿cierto? Es decir, para que fuéramos resucitados en un mismo momento. Por lo tanto, hay una situación de lejanía, ¿cierto?, que es útil y que muestra misericordia de parte de Dios hacia nosotros, que la tenemos que percibir. Yo ya no quiero estar aquí. Estoy aquí por causa de los que me necesitan y por la voluntad de Dios primeramente, porque Él determina en un tiempo los demás van a necesitar. Yo quisiera estar con Cristo. Y no lo digo para quedar bien y de bonito delante, realmente Dios conoce el alma. En esto al menos estoy diciendo sinceramente. Recuerden lo que Salomón decía. ¿Hay alguna nueva bajo el sol? Decía, nada nuevo bajo el sol. Generación más, generación viene. Cuando te haces viejo, ya todo lo que era novedoso te vas a hacer común. ¿Cierto? ¿Qué hay de nuevo? Injusticia, falta de caridad, el mundo tendrá sus propias ideas, se ha olvidado de Dios. Salomón incluso explica que los vientos van soplando y dan vueltas y vuelven al mundo otra vez, etc. Usted no puede leer, pero es para que se den cuenta que ya después, cuando pasa mucho tiempo, este mundo, que ya no está, que no es el que estamos apartados de Dios, se hace tedioso, o sea, no tenemos la presencia de Dios. Y lo que nosotros buscamos es honra, gloria e inmortalidad, la vida eterna, como dice Romanos. Aquí dice entonces, dice que mi espera, en el versículo 13, ¿cierto?, la mitad, tendrá la tierra por heredad y poseerá el monte de mi santidad. ¡Qué maravilla! ¿Sabe cuál es el monte de su santidad? Sion. ¿A dónde nos fue a hacer morada Jesús? Al cielo. En la casa de su Padre, la Sion celestial. Vuelvo a reiterar, ¿se acuerdan de Gálatas 4? La Jerusalén de arriba es libre, la cual es madre de todos nosotros. A ese lugar se refiere. Esa ciudad que Isaías, o sea, que Juan Apóstol en Apocalipsis dice que vio descender del cielo con Dios. Amén. Y aquella ciudad que dice Ezequiel, que se llama Jehová Chama, donde Dios va a morar allí con nosotros. Y sus siervos le van a servir. O sea, eso es lo que anhela nuestra alma, estar con Dios, porque estamos alejados, no le vemos, y un día le veremos. Jesús dijo, los del limpio corazón, se entiende por el perdón de los pecados, cosa que murió por nosotros, los del limpio corazón verán a Dios. ¿Qué expectativa más grande que esa hay? ¿Hay algo que se pueda comparar con eso de ver a Dios y oír su verdad? ¿Estar con Él siempre? Yo ahí sí que dormiría tranquilo. Ahora entiendo por qué Juan se recostaba en el costado de Jesús. El apóstol, ¿cierto? Uno haya tranquilidad y los miedos se van. Y las angustias se desaparecen cuando uno está al lado de Dios o se aferra a Él. De hecho, Él está cercano a nosotros. No podemos escondernos de Él en ninguna parte.
Dice que si yo fuera al abismo, ahí estás tú, dice. Y aquí, llegando al punto principal, dice: verso 14. Y dirá: allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. ¿Quién predicaba esto? Barred los caminos del Señor. Juan el Bautista. Voz del que clama en el desierto. Dice: aparejar los caminos del Señor, hacer derechas sendas. Y aquí dice: barrer calzada. ¿Qué es barrer la calzada? Limpiar la vida de uno, limpiar nuestra existencia, buscando en Dios el perdón de nuestros pecados. Por tus palabras serás justificado. Invoca a Dios, mi hermano, cuando has hecho algo malo. Con confianza, invoca el nombre de Cristo y pide perdón de tus pecados. Estás allanando de esa forma el camino, estás limpiando tu camino. Y vas a heredar, ¿qué dice la Biblia? El Monte Santo. El Monte Santo de Dios. Entonces dice aquí, ¿cierto? Así que los que murieron antes fueron recogidos ¿para qué, mi hermano? ¿No del principio del capítulo? ¿Se acuerdan de los justos que eran recogidos antes? Para la reflexión. ¿Para qué eran recogidos entonces? ¿A dónde iban a parar esos justos? A la nación celestial. Reitero, aunque uno se aparte del mal, no deja de ser malo en su naturaleza. El mal tesoro está ahí. Pero el Espíritu de Dios te hará limpiar tu camino. Tú te lo vas a hacer. Él lo va a hacer en tu vida. Te va a tomar y no te vas a dar cuenta cuando te va a mudar tu espíritu. Así, de un día para otro. Yo lo he podido ver en persona. Lo he podido ver en mí también. Que de un corazón triste, Dios puede sacar en el mismo momento la tristeza y la alegría. Dios puede mudar tu corazón. Y dice aquí: porque así dijo el alto y sublime, este es el texto, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. ¿Cómo habita Dios? Yo habito en la altura, y mire dónde también, y en la santidad. ¿Dónde habita Dios? En la altura y en la santidad. Qué raro dice habitar en la santidad. Pero lo van a comprender. Dios vive en la altura, sí, de hecho Pablo dice que fue llevado al tercer cielo, al paraíso de Dios. Ahí está Dios, en el tercer cielo, si lo quieren ubicar. Pero también habita donde está la santidad. Es decir, cuando hay una persona que no sigue los caminos inicuos, sino que Dios le da un corazón de arrepentimiento y se aparta. Y mire, por eso dice lo que dice a continuación. Dice: la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Es decir, ¿dónde está Dios en este momento? Ese Dios lejano que nos dejó fuera de la tierra prometida, que nos merecidamente se alejó, ¿cierto? Puso distancias, y que todos los días Él disimula para no juzgarnos duramente. ¿Dónde habita Dios hoy? Habita en el corazón del quebrantado de espíritu, del arrepentido de sus pecados. ¿Qué les parece? Para hacer vivir, ¿qué dice? El corazón de los humildes. Una de las características que se necesita para reconocer los pecados es humildad, que solo Dios da. Y Dios la puede dar. Y yo lo he visto. Lo he visto de todos estos años que me he tocado hablar la palabra, he visto que te toma y te cambia, te muda el corazón. Tienes la carne, el viejo hombre está ahí, pero siempre puede más el poder de Dios en tu corazón. ¿Dónde está Dios entonces ahora en este momento? El gran Dios que no puede ser contenido en ningún lugar, ¿cierto? Con su poder o está en tu corazón, hablándote de la verdad de Cristo todos los días, recordándote el buen tesoro. Está ahí para estar contigo cuando te humillas y pides perdón de tus pecados. Ahí está Dios. Fíjense que precisamente lo que pensaban los fariseos, que Dios se veía cuando hay una persona impecable. Pero Jesús lo dejó claro cuando habló de estos dos hombres que subieron a orar al templo. Uno era fariseo y el otro era publicano, ¿cierto? Y uno decía,
Señor, te doy gracias que no soy como los demás hombres. Bla, 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 y ni siquiera como este público. Más el otro decía que iría a su pecho, o sea, lo hacía con dolor. No como ahora una costumbre que la iglesia regarse en el pecho. Hay gente que se pega en el pecho y dicen que Dios lo escucha porque se pega en el pecho. No sé si alguna vez has sentido un dolor tan grande que le duele el corazón. ¿Usted entiende eso? ¿Lo han sentido alguna vez? La angustia. Es una angustia, un dolor muy profundo. Y ese es un quebrantado de espíritu. Una persona que siente dolor por lo que ha hecho, por haber ofendido a su Dios que le ama. Y también por haber ofendido a su Dios. Ese es un quebrantado de corazón, donde el Espíritu de Dios y donde Dios habita. Y dice Jesús, de cierto trigo descendió justificado, dice, antes que el otro. Tus palabras lo condenaron o lo justificaron. Él dijo, Señor, se propició a mí, y soy un hombre pecado. Entonces, ¿con quién Dios habita? Cuando el corazón quebrantado. El Salmo 51 dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás todo Dios. Hay algo que Dios nunca desprecia. El corazón de la persona arrepentida. Que con sus palabras, al confesarla, barre, limpia su vida. Porque el Señor no le imputa pecado, si ha creído en Jesús. Entonces, mis hermanos, esa lejanía que sentimos que Dios ha puesto, no estamos en el Edén, ¿cierto? Él nos ve de lejos, ¿cierto? Pero está presente. ¿Dónde está Dios? Aquí, cerca mío, en mi alma, dándome un corazón arrepentido de mis pecados, siempre llevándola a confesar mis pecados y limpiarme la sangre de Cristo. ¿Hayas pensado eso? Yo, el alto y sublime, ¿cierto? ¿Dónde habito? Con los humildes y contritos de espíritu, para hacer vivificar, para edificar su alma, o sea, para darle vida eterna. Jesús, cuando leyó esa día en la sinagoga, Isaías 61, el Espíritu del Señor es sobre mí. Él me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, ¿cierto? Y también, dentro de todo lo que dijo, y también a los de espíritu angustiado. Es decir, los que están tristes por causa de su iniquidad, a eso viene Dios, en eso Dios. Esos son los escogidos. Así que mi hermano, aunque por enneada vez tenga que pedir perdón de sus pecados, no comete el error de pensar que es una tontera pedir perdón de sus pecados y llegarse de eso. Porque eso es lo que el no desea que usted piense. Porque así usted impide que Dios more en usted. Pero si usted se llega a Dios con un corazón que Él da, tenga por cierto que Él está con usted ahí. No que te perdonas ya, te perdonas una vez más, y así que no. Él está ahí en tu corazón. Está orando, está diciéndote, yo soy tu Dios, tus pecados te son perdonados. Soy tu Dios. Así que Dios habita con los arrepentidos. Y esa es la santidad. La santidad parte por ahí. Apartarse del mal viene primeramente con un corazón arrepentido. Y seguirá siendo con un corazón arrepentido. Porque generalmente nosotros volvemos a torcernos un poco, pero el Espíritu de Dios, ¿cierto?, nos convence de pecado y nos endereza nuevamente. Así que Dios habita en ti a través de un efecto que produce un corazón arrepentido. Y porque quiere dar vida a tu alma, o sea, traerte vida eterna para que heredes ¿qué cosa? La acción celestial. Como leímos aquí, miren, está todo escrito aquí. Y ahora el texto que yo encuentro muy hermoso, el verso 16, dice, porque no tengo de contender para siempre, ni para siempre me he enojado, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. ¿Qué les parece, mi hermano? Se enoja Dios, pero no para siempre. ¿Cierto? Entonces por eso podemos nosotros clamar hasta que Él vuelva a su corazón, su misericordia hacia nosotros y nos vuelva a perdonar de nuestros pecados. Así que, mi hermano, Dios entonces se pone lejos, como alguien que está molesto, pero nos ama, ¿cierto? ¿Y por qué Dios no contiende todos los días con nosotros? Nos consumiría, ¿cierto? Es por paciencia que lo hace. Pero hay gente que entienda, Dios no existe, Dios se olvidó del mundo. No, es porque, como dice aquí la Escritura, ¿cierto?
no me puedo enojar para siempre, si no, ¿qué pasaría? Decaería toda alma. No existiría nadie. Entonces, de ahí viene el cántico, ¿cierto? Es por la bondad de Jehová, dice, que no hemos sido consumidos. Porque nuevas son cada mañana, son misericordias. Es decir, Israel cada vez que pecó y fue juzgado justa y duramente por Dios, lo tomó por ejemplo para todos nosotros eso, después les hizo misericordia. Y de hecho, hasta el fin les hizo misericordia, porque Dios de ellos, a pesar de que la mayoría Dios desechó, dejó un remanente escogido, ¿cierto? Al verdadero pueblo de Dios, a los que andan por fe y no por vista. Terminando entonces este texto, ¿cierto? No contenderá, ¿cierto? Isaías 57, 16. 16. No contenderá, porque decaería, ¿cierto? Es decir, si Dios estuviera siempre enojado, ya no estaríamos aquí. Es decir, se refiere a su bondad. Eso se llama longanimidad, ¿cierto? Dios es longanimo, o sea, es misericordioso en extremos con nosotros. Así que nos ama. Hoy estamos vivos, Él nos ama. Y Él habita en tu corazón, con el contrito de espíritu, acuérdese. La santidad consiste en estar con un corazón arrepentido. Quebrantado quiere decir dolido por haber ofendido a Dios. Para eso Dios hace que tú le llegues a amar. ¿Y cómo le amas? Porque Él te amó primero y envió a su Hijo unigénito para que tú vivieras por Él y que también vivo por Él también, como todos los que creemos en Jesucristo. Pero este texto, finalmente, no alcanzamos a ver nada, pero ya no podemos entendernos más, porque el texto es muy hermoso. También tiene una relación con otro versículo. En Génesis 6, cuando leo esto y encuentro las elucubraciones de los que aquí quieren ver hijos de Dios como ángeles que tomaron mujeres, hablan de estos ángeles que habrían habitado con mujeres y nacido gigantes. Esto está sacado de un libro apócrifo que se llama Enoch. Jamás la Biblia está diciendo eso, porque el concepto de hijo de Dios yo no lo manejo. ¿Saben ustedes lo que viene es un hijo de Dios? Porque aquí habla de ellos. 6. Y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Fíjense, habla los hombres. Viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres, escogiendo sobre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas será sus días 120 años. 6:3. No contenderá mi espíritu con el hombre. Pero a corta la vida serán 126 años. 120 años. 120 años, lo puso más. 126. En el capítulo ¿Qué significa 120 años? ¿Cuánto vivió los patriarcas? Muchos, algunos pasaron 900 años. Adán no recuerdo por eso. Y Matusalén, ¿para qué decir? Porque casi 60 llevaron 1000 años. Gente no cree eso, ¿cierto? Pero nosotros sí creemos en el poder de Dios, no hay problema eso. Pero ¿por qué hijo de Dios? ¿Quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios? San Juan lo hizo. ¿Cierto? Caín y Abel, que son antes que ellos. ¿Quién era del maligno? Caín. ¿Qué hizo Caín? Mató a su hermano por Sí. envidia.
vamos a dar una vueltita al campo y lo mató. ¿Por qué? Porque Dios miró con agrado su ofrenda. O sea, fue muerta a causa de la fe. Por lo tanto, aquí dice Dios, ¿por qué se molestó Dios con los hombres que tomaron a hijas de los hombres? ¿Cierto? Ustedes, cosa que lean el caso de Salomón y le van a aclarar el tiro. ¿Cierto? Una de las cosas que un rey no podía hacer era multiplicar mujeres para sí. Cuando volvieron al territorio, Esdras les leyó la ley. Porque ellos habían vuelto al territorio, después de la cautividad babilónica, Israel volvió al territorio en ruina. Llegaron y tomaron mujeres de otras naciones que estaban alrededor. Y Esdras les combinó a dejarlas a todas porque según la ley no podían hacerlo. Y les dijo esto: a Salomón, el hombre más sabio, ¿cierto? Las mujeres le torcieron el corazón y lo volvieron a adorar a Dios. ¿Cuánto más a ustedes? Así que les mandó a dejar a las mujeres. Es decir, lo que Dios aquí está dando a decir que las hijas de los hombres eran hijas de los hombres que no eran creyentes, ¿cierto? Y ¿qué es lo que hizo Dios? Podría haberlo fulminado de inmediato ahí, ¿cierto? Pero dijo, no voy a contender aquí. ¿Qué hice? Me guardaré el enojo, ¿cierto? Y voy a disimular esta afrenta. O sea, están desobedeciendo de mí los hijos de Dios. A los que yo crié, a los que les hablaba la palabra, me están desobedeciendo. Pero Dios, sabiendo lo que se produciría por eso, ¿cierto? Que la corrupción más acelerada les acortó los días 120. Y eso es misericordioso. Porque si la generación iba a ser más larga y Dios las acortó, acortó también el día del regreso de Jesucristo. Así que Dios, cuando incluso hace cosas como esas, también muestra misericordia. Para que vean entonces, Dios está hace mucho tiempo no contendiendo con nosotros, como alguien, como un enorme gigante ahí que está reteniendo su fuerza, ¿cierto? No considerando las ofensas, no considerando para tener misericordia de los quebrantados de corazón, ¿cierto? Disimulando la afrenta nuestra. Honra del hombre disimula la afrenta. ¿Cuánto más Dios es honroso que disimula y no tiene que considerar su afrenta? No porque a él se le pase, sino porque Dios no quiere hacer juicio hoy. Sabemos que después del diluvio Dios puso una promesa, ¿cierto? No destruiré más la tierra por agua. Así que cuando vemos el arcoíris, que la gente dice que una, claro, sí, se descubrió que el color se separa por el efecto que se produce en el arcoíris, pero es una señal de Dios, ¿cierto? Que Él la dejó para que nosotros nos acordáramos de su misericordia. Así que, terminando ya, ¿cierto? Lo que quería decir hoy, Dios habita con nosotros en nuestra alma cuando estamos buscándole con un corazón arrepentido. A eso quería llegar. Porque este Dios siempre ha sido longanime, siempre ha sido misericordioso y ha reprimido su enojo. Por eso estamos vivos, si no, no habríamos decaído hace mucho tiempo. Así que gracias a Dios por su misericordia, gracias a Dios por su Jesucristo que nos ha dado, ¿cierto? Y citando hablamos nuestra Biblia también en ¿por qué Dios nos da cortos días? Salmos 39 Aquí hay una enseñanza espiritual muy buena. Dice así. 39:1. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. ¿Qué estábamos tratando de hacer nosotros hasta hace poco? Pedirle a Dios, ¿cierto? Y estar atento a lo que sale de nuestra boca. Que Él nos ayuda a vigilar lo que sale de nuestra boca. Dice, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío fuere contra mí. O sea, no voy a responderle nada. Enmudecí con silencio. Calléme aún respecto de lo bueno, y excitóse mi dolor. Enardecióse mi corazón dentro de mí. O sea, una ira terrible, un enojo terrible por dentro. Encendióse fuego en mi meditación, y así preferí con mi lengua.
Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuándo tengo de ser del mundo. He aquí, diste mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente en tinieblas anda el hombre. Ciertamente en vano se inquieta, junta, y no sabe quién lo llegará. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza en ti está. Líbrame de todas mis rebeliones. No me pongas por escarnio de mi insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita sobre mí mi plaga, de la guerra de tu mano soy consumido. Con castigo sobre el pecado corriges al hombre, y hace consumirse como de bolilla su grandeza. Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, escucha mi clamor. No calles a mis lágrimas, porque peregrino soy para contigo, y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Es decir, un verdadero cristiano tiene conciencia de la finitud de su vida. Un verdadero creyente, donde Dios habita el espíritu de santidad, ¿cierto?, tiene en consideración cuán cortos son sus días, ¿cierto?, de tal manera de traer a nosotros sabiduría. Enséñame, dice, ¿cierto?, cuán corto sea la medida de mis días, dice, ¿cierto? Y también que nuestra vida es vana, que la vida es vanidad. En vano nos afligimos, gustamos. Eso lo dice que usted se lo va a llevar otro, ¿cierto?, tarde o temprano. Entonces aquí dice, yo soy peregrino, dice, y advenedizo igual que mis padres. ¿Qué significa? Mira, mi estimado hermano, ¿quién también era peregrino y advenedizo? Abraham, nuestro patriarca. Él también dice que él se confesaba ser un peregrino y un advenedizo. Es decir, la tierra que ellos esperaban no era esta, a la cual Dios ha dejado, sino la nueva que traerá. Dios hará en el día que el Señor regrese, ¿cierto?, después de los 1000 años para nosotros, un cielo nuevo y una tierra nueva donde morará la justicia. Y en ese lugar no habrá más llanto ni clamor. Y todos los que con corazón arrepentido se han confiado en Jesús, Dios está hoy habitando sus corazones y algún día lo verás cara a cara. Dios ha tenido misericordia de nosotros, sido longánimo, compasivos, siempre, si no estaríamos ya hace mucho tiempo desaparecidos. Así que también aquí vemos que cuando David entra en esta condición, él inmediatamente, yo soy advenedizo, o sea, yo voy a partir de aquí, pero soy advenedizo. ¿Por qué? Porque voy a otro lugar. Dice heredar la tierra, nación, dice el otro texto que venimos. O como dice para terminar, Primera de Tesalonicenses, versículo 13, verso 13. ¿4:13? Bueno, vamos a leer el texto. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no te tristezcáis como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con él a los que durmieron a Jesús. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros los que durmieron, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, consolados los unos a los otros con estas palabras. Esto lo dice siempre, es simplemente una bendición. No tenemos aquí ciudad permanente, ¿sí, Pablo? Buscamos una bendición. Así que
el Dios que se alejó de nosotros vino a habitar a nosotros para darnos un espíritu quebrantado y hacer vivificar nuestra alma. ¿A fin de qué? Que reconociéramos nuestros pecados y nos aferráramos a Jesucristo y obtuviéramos esta gran consolación. ¿La gran consolación cuál es? La venida. La venida del Señor Jesucristo en su regreso, ¿cierto? Donde los muertos van a levantarse por la palabra de Dios. En ese día el Señor nos levantará también con ellos y se acabará toda esta vida en un lugar donde nunca debiéramos haber vivido, ¿cierto? Siempre debiéramos haber vivido junto a Dios. Es por eso que el verdadero cristiano, por el Espíritu, se siente en este lugar como el benedizo. Dios le dé este corazón de benedizo y también le da un corazón de consuelo en la palabra, esperando ese día en que nos reuniremos con el Señor. Que Dios le bendiga, mi hermano, que el Espíritu de Dios obre en sus corazones, como dice la palabra, de tal manera de que nosotros, como dice el texto bíblico que leímos en Isaías, ¿cierto?, haga vivir nuestra alma. Esa promesa de vida eterna de Cristo sea firme en nuestro corazón. Amén. Amén.